生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 506 al 510. A continuación, los días de junio transcurrieron en una calma sofocante, con el mundo fuera del castillo tan pacífico como siempre, y los pequeños magos dentro del castillo sin causar revuelo. Los jóvenes magos siguieron con sus clases habituales, jugando y haciendo los deberes, salvo por un incidente inexplicable en el que la casa Hufflepuff encabezó la copa de las casas un día y luego, misteriosamente, volvió a su puesto original al día siguiente. Nada que pudiera causar un gran revuelo. Pero a medida que se acercaba el final del mes, el ambiente en el castillo comenzó a tornarse tenso y emocionante de nuevo. Casi me olvido de esto. En la biblioteca, Harry guardó su libro de texto de pociones bajo la mirada envidiosa de Ron y Neville. Como campeón, no tenía que presentarse a los exámenes finales, lo que significaba que no tenía que repasar las dichosas teorías sobre pociones que tanto le habían preocupado. No fue hasta que Hermione le preguntó qué hacía allí que el chico recordó el privilegio que tenía. Entonces, ¿vamos a buscarlo? Cedric también se puso de pie. Él también lo había olvidado. Aunque el chico tenía excelentes calificaciones, no pudo evitar sentirse aliviado al pensar en no tener que enfrentarse a Snape. Desde que se convirtió en campeón, Snape lo tomaba como blanco de vez en cuando, con frecuencia. Por supuesto, Harry respiró hondo, preparándose mentalmente. Los dos se despidieron de los demás y salieron rápidamente de la biblioteca antes de que la señora Pince saliera agitando su plumero para ahuyentarlos. Salieron del castillo y se dirigieron por el sendero hacia el bosque prohibido. Harry se detuvo en la puerta de la cabaña y llamó con fuerza. «¿Estás aquí otra vez?», Hagrid bostezó al salir de la cabaña. Bajó la mano, mirando primero con cautela detrás de los dos chicos. Tras asegurarse de que no los habían seguido, los condujo al fondo de la cabaña. «Oye, Hagrid, ¿es necesario ser tan precavido?». Cedric no pudo evitar encorvarse, percibiendo el nerviosismo de Hagrid. Hizo una mueca y habló inconscientemente. «Esto es hacer trampa», Hagrid dijo mientras abría la puerta de un sótano, liberando un hedor nauseabundo que instintivamente hizo que Harry y Cedric se taparan la nariz. Pero los veteranos solían hacernos trampas, todos los campeones. Ante las palabras de Cedric, Hagrid se limitó a encogerse de hombros y negar con la cabeza sin decir nada. Siguiendo su insistencia, ambos entraron rápidamente en el oscuro sótano, donde la temperatura era escalofriantemente alta. Aunque no era la primera vez que estaban allí, Cedric no pudo evitar frotarse el brazo, que ya estaba cubierto de escalofríos. Muy bien. Hagrid los siguió, agachándose para entrar en el sótano. Dio una palmada y las sombras destellaron cuando varias lámparas de aceite que colgaban de las paredes se encendieron. Pequeños bribones. Despierten. Hagrid levantó la mano y golpeó un trozo de hierro que estaba cerca. El estruendo sobresaltó a Harry. «Es hora de divertirse», dijo Hagrid con el tono de una experimentada dueña de burdel. Y finalmente, entre el ruido, las chicas bajo el mando de Madame Hagrid revelaron su verdadera forma. Por más que los vea, siguen siendo repugnantes. Claramente, a Cedric no le agradaba la apariencia de las dos chicas. Harry asintió con la cabeza. Observando a los dos caracoles explosivos chasquear, cada uno escogió uno y lo enfrentó. El entrenamiento práctico solía ser lo mejor. No todos tienen la oportunidad de enfrentarse a sus miedos directamente. La última semana del semestre transcurrió casi igual que las anteriores, salvo que Harry y Cedric terminaban heridos con frecuencia. Su aspecto desaliñado no tardó en despertar sospechas entre los otros dos campeones. Al no obtener respuesta de sus insistentes preguntas a Harry y Cedric, Fleur centró su atención en Ron, el más cercano a Harry. Por esto, el chico pelirrojo se sintió muy desconsolado y le pidió que lo dejara seguir desconsolado un poco más.
No tenemos ninguna posibilidad, pero una chica tan guapa caminando a tu lado es muy atractiva, ojos, Harry, no te preocupes, definitivamente no le diré a Fleur dónde está tu entrenamiento especial. Al día siguiente de que Ron dijera esto con tanta seguridad en la mesa de Gryffindor, Fleur apareció en la cabaña de Hagrid. Por este motivo, Harry estuvo a punto de tener una gran pelea con Ron. Si Hagrid, que conocía toda la historia, no hubiera admitido haber filtrado la información, los dos casi se habrían enemistado. Por supuesto, los conflictos de los jóvenes van y vienen rápidamente. Pronto llegó el último día del semestre. Antes del examen de historia de la magia, en el gran comedor, McGonagall detuvo a Harry. Potter, los campeones se reúnen en la sala de conferencias contigua al gran comedor después del desayuno. La profesora Meow habló apresuradamente, e incluso cuando terminó de hablar, ya se dirigía a grandes zancadas hacia el vestíbulo. Puesto que cierto director de Hogwarts tenía otros asuntos que atender, todos los asuntos de la escuela recaían ahora sobre la profesora McGonagall, y eso la estaba agotando. Pero la competición no empieza hasta la noche. La mano de Harry tembló, casi metiendo la cuchara en la nariz de Ron, sobresaltándolo. Ron, que estaba guardando su mochila para el examen de historia de la magia, chocó con la cabeza de Neville. Las misteriosas semillas de plantas que Neville sostenía salieron volando, aterrizando en el tazón de avena de Fred y salpicando a George. La profesora McGonagall tardó un momento en reaccionar ante la escena. Lo sé, Potter, dijo, las familias de los campeones fueron invitadas a ver la final, y podrás conocerlas. Tras decir esto, se marchó apresuradamente. Ella no cree que los Dursley vayan a venir, ¿verdad? El chico miró fijamente a Hermione, que estaba de pie, lista para dirigirse al último examen. Entonces, ¿quieres que vengan? Por lo visto, Harry no quería eso. Tanto que ni siquiera quería acercarse a la puerta de la sala de conferencias, temiendo ver la cara gorda de Vernon Dursley a través de la rendija, o a Dudley husmeando por la habitación en busca de comida. Pero mientras el chico veía cómo se vaciaba el gran comedor, una sensación de soledad surgió de su interior. Creía haber encontrado a alguien que lo entendía, pero esa persona comenzó a alejarse por alguna razón. Los chicos adolescentes son muy contradictorios, así que, hasta que Cedric terminó su desayuno y fue a buscar a Harry para ir juntos a la sala de conferencias, el chico estaba sumido en su tristeza. Solo ven conmigo. Cedric obviamente había oído hablar de la familia de la tía de Harry, esa incomprensible familia Muggle. Le pasó el brazo por el hombro a Harry, guiándolo hacia la sala de conferencias. Harry sintió como si una mano fría le estrujara el corazón, y la puerta de la sala de conferencias le pareció ominosamente amenazante. Aunque Harry sabía que los Dursley no podían venir, en estas situaciones, uno siempre imagina el peor escenario posible. Como cuando de niño te compras un móvil con el dinero de Año Nuevo, piensas inmediatamente en la paliza que te darían tus padres si se enteraran. Ahora mismo, Harry preferiría ir a África a jugar a las casitas con el malvado elfo antes que enfrentarse a los ojitos del tío Vernon después de entrar en casa. Vamos, Harry. La suave voz de Cedric sacó a Harry de sus pensamientos. Apuesto a que no son ellos. Debes tener otra familia. Como los Black. El chico de cabello negro le dio una palmadita en el hombro para consolarlo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Harry respiró hondo, como si de repente se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza, y entonces el chico abrió con entusiasmo la pesada puerta de madera. La sala de conferencias era cálida y luminosa, con la luz del sol entrando a raudales por los alféizares de las ventanas, y el repentino estallido de entusiasmo casi hizo que Harry cayera sobre la alfombra. Harry. Nuestro pequeño campeón de Gryffindor. Un joven alto, vestido con sencillez y de pelo corto, se abalanzó sobre Harry y le dio un fuerte abrazo que casi le rompe las costillas. Charlie Weasley. Mirando por encima del hombro, Harry vio a varios otros de pie junto a la chimenea. Oh, hijo mío. La voz de la señora Weasley rebosaba de emoción y cariño mientras se acercaba, se ponía de puntillas para besar la mejilla de Harry, con los ojos incluso un poco rojos. No me lo puedo creer, vas a la final. Ginny me escribió diciéndome que has adelgazado, ven, déjame verte.
Bill era mucho más reservado que los otros pelirrojos, limitándose a estrechar la mano de Harry. Papá también quería venir, pero no podía faltar al trabajo en el Ministerio de Magia. Perky estaba de pie junto a Bill, con una túnica impecable y el pelo rojo peinado hacia atrás, que le daba un aspecto brillante. En el rostro del chico se apreciaba una sonrisa contenida, pero aún visible. No esperaban que fuéramos nosotros. Charlie notó la expresión aún algo desconcertada de Harry y preguntó con una sonrisa. Sí, pensé, Harry asintió instintivamente y respondió. ¿Pensabas que sería quién? Definitivamente no son los Dursley, pensé que podría ser Sirius. A mitad de camino, Harry se dio cuenta de que algo no iba bien, hizo una pausa y miró la cabeza que se asomaba por encima de su hombro. El hombre tenía el pelo negro y desaliñado, una sonrisa en la comisura de los labios, un rostro apuesto, algo delgado, pero con ojos llenos del brillo de la libertad y la vitalidad. Sirius Black, su padrino, vestido con una túnica de mago oscuro nueva y bien ajustada, estaba de pie sonriendo detrás de él. Sorpresa, jaja. Sirius soltó una carcajada, abrazó a Harry con fuerza y le revolvió el pelo negro, ya de por sí despeinado. Esta es la sorpresa que te mencioné. Pensé que lo adivinarías. Ayer por la mañana tomé el primer avión Muggle. ¿Eh? Por cierto, ¿sabes lo que es un avión? Pensé que todavía estabas en italiano, es Italia, deberías consultar un mapa mundi alguna vez. En este cálido y animado reencuentro, Perky, que había mantenido una sonrisa cortés y parecía esperar el momento oportuno, finalmente se aclaró la garganta, dio un paso al frente con movimientos precisos y formales, atrayendo de inmediato la atención de los demás. Ahora, si me permiten un momento de su tiempo. Perky alzó ligeramente la barbilla y, con un tono solemne pero inconfundiblemente orgulloso, dijo. En primer lugar, permítanme, personalmente, extender mis más sinceros saludos previos al partido al señor Harry Potter y felicitarlo por el honor que pronto traerá a Hogwarts. Asintió solemnemente Harry. Harry seguía un poco desconcertado, asintió instintivamente y dijo, gracias, Perky. Más importante aún, en ese momento Perky enderezó la espalda, el brillo del poder y el ser finalmente parte de una ocasión importante resplandecieron con más claridad en su rostro. Tengo un anuncio formal para todos, y Harry, esto es crucial para tu próximo examen final. Hizo una pausa por un instante, como si saboreara el silencio justo antes de anunciar una noticia importante. Autorizado especialmente por el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, y nominado y evaluado personalmente por el director del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, Ludo Bagman. La voz de Perky era fuerte y clara, cada palabra parecía haber sido ensayada meticulosamente 1000 veces. Yo, Perky Ignatius Weasley, seré oficialmente el árbitro ejecutivo de la prueba final del torneo de los Tres Magos. Seré responsable de supervisar el orden de entrada de los campeones en la entrada del recinto, controlar el estado del equipo mágico dentro del recinto y evaluar el desempeño de los campeones en todo momento, especialmente cuando se enfrenten a peligros repentinos en el laberinto y cumplan con las reglas de la competición. Miró a Harry con un entusiasmo sin precedentes y un sentido de responsabilidad similar al de un tutor en sus ojos. Harry, esto significa que todo el proceso de tu tarea final, la verificación del cumplimiento de las reglas e incluso tus respuestas ante dilemas mágicos especiales serán registrados, analizados e informados por mí al panel final de jueces. Esto es crucial y afectará directamente tu puntuación y clasificación final. La mirada de Perky se volvió extremadamente penetrante y seria, aunque Bill y Charlie, que estaban cerca, casi se reían a carcajadas. Por lo tanto, considero imprescindible que confirmes una vez más tus preparativos antes de la competición. ¿Cómo está el mantenimiento de tu varita mágica? ¿La has revisado por última vez? ¿Está finalizado el plan para el uso del equipo de protección? ¿Existen planes de contingencia para las criaturas mágicas y las medidas especiales de protección ambiental que puedan surgir durante el proyecto? Incluso la lista de pociones mágicas de emergencia que piensas llevar. Te sugiero que me proporciones una copia de inmediato para su revisión. No podemos tolerar ninguna omisión, por pequeña que sea, ya que afecta al honor de Hogwarts y a tu seguridad personal.
Como árbitro y responsable de la seguridad de todo el proyecto, creo que tengo la responsabilidad de garantizar que todo esté en orden. Harry parpadeó un poco aturdido, mirando a Perky, que seguía parloteando sin parar. Lo único que quería era agarrarse la cabeza y gritar: «Maestro, por favor, deje de recitar los versos». «Ya basta, Perky, la competición es esta noche». Sé que el papel del árbitro es muy importante, pero Harry necesita relajarse con su familia ahora mismo. Molly dejó escapar un leve suspiro, como si lamentara el comportamiento burocrático de su hijo. Obviamente había perdonado a Perky por no haber vuelto a casa últimamente, después de todo, comparado con el hijo mayor de pelo largo, el segundo hijo que llevaba pendientes, los gemelos traviesos y Ron, Perky era considerado una de las pocas personas serias de la familia Weasley. Relajarse. Perky obviamente no estaba de acuerdo, frunció el ceño: «Mamá, cada minuto y cada segundo ahora es un periodo crítico para la preparación táctica y la construcción psicológica. Una preparación integral previa a la competición es la piedra angular de la victoria», pero, el chico pareció darse cuenta de que se había excedido un poco, su tono se suavizó un poco. «Dado que aún falta tiempo para la competición, las actividades familiares podrían ser útiles, Harry. ¿Hay algún lugar que te gustaría visitar? Podemos hablar sobre tus problemas de adaptación mientras caminamos». Harry parpadeó, casi incapaz de reprimir una risa. «¿Entonces quieres decir que quieres llevarme a hacer un recorrido por Hogwarts, donde ya he vivido durante casi 2 años y medio?» Luego, lo que siguió fue el refrescante tiempo en familia. El grupo caminó por el borde del castillo hasta el borde del campo de Quidditch. Al contemplar el vasto campo verde, Sirius comentó: «Comparado con un avión Muggle, volar en la escoba de un mago realmente te hace sentir el encanto del cielo». «Oye, Harry, ¿dónde guardáis vuestras escobas, Gryffindors? ¿Me puedes llevar a dar una vuelta ahora? Solo una vuelta». Sirius Black. Junto a ellos, Molly, que estaba tomando fotos de flores, se quitó rápidamente el pañuelo de la cabeza y dijo en voz alta: «Absolutamente no. La competencia es inminente, Harry necesita descansar», y según las reglas, miró a Perky, esperando que este portavoz de las reglas la apoyara. Efectivamente, Perky destacó sin dudarlo, con una expresión sumamente solemne. «Señor Black, con el debido respeto, de acuerdo con el artículo 17, cláusula 3, de la Ordenanza Especial de Gestión de Seguridad del Torneo de los Tres Magos, los campeones tienen prohibido realizar cualquier actividad física extenuante que pueda causar fatiga física o accidentes dentro de las 10 horas previas al inicio de la prueba final, incluyendo, entre otras cosas, entrenamientos de Quidditch altamente conflictivos o vuelos de entretenimiento». Sirius abrió la boca y finalmente puso los ojos en blanco ante la incesante charla de Perky, levantando las manos en señal de rendición. Está bien, juez, me rindo». Se giró hacia Harry, sonriendo con picardía. «¿Ves? Con un árbitro, hermano, ni siquiera tienes derecho a jugar». Harry no pudo evitar reírse al ver la expresión de derrota de Sirius y a Perky haciendo cumplir las reglas con seriedad. El chico sintió una extraña y cálida felicidad. Su familia estaba justo a su lado, una experiencia que Harry nunca había vivido plenamente. Bill sugirió dar un paseo junto al lago Negro. La brisa que soplaba sobre el lago traía una frescura refrescante, el calamar gigante agitaba perezosamente sus tentáculos. Harry señaló la cabaña de Hagrid a lo lejos a Sirius y los Weasley, charlando sobre Ron, los chistes de los gemelos y los días de entrenamiento de Cedric. La luz del sol calentaba su piel, el brillo del lago era algo deslumbrante, rodeado por las risas alegres de todos. Harry giró la cabeza. En ese momento, se sintió completamente ajeno a las conspiraciones, a los mortífagos y esas presiones intangibles, envuelto únicamente por un amor pacífico y alegre. «Que vengan los problemas de esta noche», Harry miró el brillo en el lago, con los labios curvados involuntariamente. Porque en este momento, el calor que lo rodea es suficiente para ayudarlo a afrontar cualquier desafío que se le presente. Apoyar es inútil. Al ver a los 2 caracoles explosivos no muy lejos, que giraban la cabeza, o quizás la parte trasera,
y lo miraban fijamente con sus inocentes ojos negros y brillantes. Harry no pudo evitar esbozar una mueca. De repente, quiso retractarse de lo que había sentido esa misma mañana sobre superar obstáculos y dificultades, y alguien puede decirle qué clase de maníaco criaría dos caracoles explosivos. ¿Y qué clase de maníaco pensaría en juntar a estas dos criaturas para bloquear el paso? Achú, sentado entre el público, William estornudó ruidosamente y rechazó cortésmente la poción fría que Hermione le ofreció. ¿Qué llevas en esa bolsa?, preguntó con curiosidad, observando la pequeña bolsa de cuero que Hermione sostenía en la mano, sintiendo cada vez más que era como un bolsillo sin fondo. ¿Cómo era posible que no recordara que tenía tanto espacio cuando se la dio? Oh, no mucho, solo, antes de que la niña pudiera terminar su frase, Cabuda saltó de la bolsita de Hermione, montado en Crookshanks. El gato y el Niffler aterrizaron en la pierna de William, maullando y piando hacia el familiar y perro que estaba sentado al otro lado de William. Ha engordado. Sirius cogió a Crookshanks y lo sentó en su regazo, acariciándole la barriga, que había crecido al menos 2 tallas desde el año pasado, mientras le sonreía a su carita de pan de jengibre. William se frotó la nariz, que aún le picaba, y miró de reojo a Sirius y Hermione, que habían empezado a charlar y discutir sobre cuánto peso había ganado Crookshanks. Su mirada volvió a la entrada iluminada del laberinto, donde el ambiente era claramente diferente. Las luces del hechizo de luz fuerte y del humos alrededor de la entrada del laberinto iluminaban la zona como si fuera de día, como un mini escenario de rock. Pero en el escenario no había ni guitarrista ni teclista. 10 minutos antes, Cedric, Harry, Fleur y Daniel esperaban allí con nerviosismo. Los campeones entrarían al laberinto por diferentes puntos de acceso según sus puntuaciones en las pruebas anteriores. Cedric entrecerró los ojos, acostumbrándose a las luces repentinamente brillantes que lo rodeaban. Observó el laberinto formado por setos que había cerca, pero el chico pareció percibir algo de repente e instintivamente volvió a mirar. Vio a sus padres sentados en la primera fila del público, animándolo con entusiasmo. Sin embargo, por alguna razón, en ese instante una oleada de miedo lo invadió. Era como si sintiera que su destino predeterminado estaba a punto de llegar. La fuente desconocida del terror surgió como una marea, y los dedos del chico comenzaron a curvarse involuntariamente. Pero al instante siguiente, el ruidoso mundo pareció alejarse de él, y Cedric escuchó de repente una voz familiar que le susurraba al oído. Mantén la calma. Y así, el miedo desapareció. Tras desvanecerse la voz de la profesora McGonagall, amplificada por un encanto sonoro, resonó claramente en sus oídos. Y campeones, recuerden que los caminos del laberinto cambian constantemente, y que el juicio y la serenidad son sus armas. La copa de oro es el objetivo principal, pero la vida y el honor son igualmente valiosos. Ahora, juren por sus varitas mágicas, con lealtad y con todas sus fuerzas juro por la varita mágica. Las voces de los 4 campeones se mezclaron. Ludo Bagman, aún con su túnica de los avispas de Wimborne, estaba tan emocionado como un niño a punto de abrir el regalo más grande. Tomó el micrófono de la profesora McGonagall con una sonrisa desbordante. ¡Genial! Amigos, ha llegado el momento de presenciar la historia. La gloria de Hogwarts está aquí para luchar. Comencemos. Hizo un gesto dramático con su varita mágica, y las puertas de las 4 entradas se abrieron con un rugido, revelando los pasadizos profundos, oscuros y enredados en enredaderas que había detrás, como si fueran las fauces de una bestia gigante. Simultáneamente, 4 pantallas suspendidas en el cielo comenzaron a girar lentamente, correspondiendo cada pantalla a un campeón. Campeones. Recuerden su orden. El señor Potter y el señor Diggory primero. La señora Delacour y el señor Steppens después. Intervalos de 3 minutos. Buena suerte a todos. La voz de Bagman se quebró ligeramente por la emoción. Tras respirar hondo, Harry y Cedric intercambiaron una mirada.
El primero le dedicó al segundo una sonrisa alentadora, y entonces ambos se giraron al unísono, adentrándose con determinación en la oscuridad casi desconocida del laberinto, donde los setos retorcidos engulleron rápidamente sus siluetas, dejando solo el estruendoso vítor del público. Ha comenzado. Ha comenzado. Ron, sentado detrás de William, golpeaba el suelo con los pies con entusiasmo, y Neville se aferraba nerviosamente al respaldo de la silla frente a él. Hermione parecía ansiosa por seguir hablando del peso de Crookshanks, pero ahora ella también estaba inmersa en la tensión de la competición, con la mirada fija en la dirección en la que habían desaparecido los campeones. En efecto, había comenzado. William dejó de tamborilear con los dedos en su muñeca, y su mirada comenzó a perder el conocimiento. Los enormes setos se cerraron tras Cedric, aislándolo al instante del ruido y la luz. Al momento siguiente, un aire frío, con olor a tierra y plantas en descomposición, envolvió al muchacho. Instintivamente agarró su varita mágica, y la luz de lumos apenas disipó la oscuridad circundante durante unos pasos. Allí estaba, completamente solo, con los vítores de arriba que se alejaban, como si provinieran de otro mundo. Todavía reflexionaba sobre la inexplicable oleada de emociones que había sentido momentos antes en el escenario, preguntándose por qué de repente sentía ese miedo inexplicable, incluso más que cuando se enfrentó a Elbow y no, ahora no es el momento de pensar en esas cosas. Así, Cedric se obligó a concentrarse, manteniendo los oídos atentos a cualquier sonido inusual a su alrededor. El silencio mismo transmitía una especie de presión, una sensación inquietante. Justo cuando Cedric estaba a punto de elegir el camino ligeramente más ancho a la izquierda, la escena que tenía ante sí se torció repentinamente de forma inquietante. Antes de que terminara de girar, la punta de la varita de Cedric lanzó un rayo de luz blanca y fría. El preciso maleficio apartó los tentáculos venenosos que casi se le acercaban por detrás. Las plantas de color verde oscuro rociaron con disgusto una nube de polen alucinógeno, pero Cedric lo anticipó y lo bloqueó. A continuación, apareció un Bogart transformado en William, en modo de combate. Por suerte, su encanto no fue terriblemente efectivo. De lo contrario, Cedric pensó que no lograría superar esta etapa. Después de eso, resolvió sin problemas bastantes dificultades. A pesar de que le llevó bastante tiempo, por suerte, esos malditos caracoles explosivos no aparecieron en este camino de principio a fin. Me pregunto qué persona afortunada se quedó con algo tan bueno. Espera, ¿podría ser Harry? Mientras guardaba luto en silencio por los demás campeones por un momento en su corazón, Cedric llegó a una bifurcación en forma de T y dijo: «Indíquenme el camino». La varita que Cedric sostenía en la palma de la mano giró, señalando el denso seto a su derecha. Eso era el norte, y por el dibujo anterior, Cedric sabía que para llegar al centro del laberinto, tenía que seguir hacia el noreste. La mejor manera era tomar el camino de la derecha y luego girar rápidamente a la derecha. Pero, algo no se sentía bien en el ambiente. Un frío más profundo y fétido sustituyó a la humedad inicial. El niño contuvo la respiración instintivamente y miró a su alrededor. La luz de su varita parecía estar engullida por un medio invisible, estancándose a medida que su alcance de iluminación se reducía. En ese momento, el suelo ya no era simplemente tierra húmeda y blanda, sino una especie de extraña mancha oscura y aceitosa, un material desconocido. Se agachó, pellizcó un poco de tierra fría y resbaladiza y acercó las yemas de los dedos para olerla. El olor a hierro y humedad de sótano le llegó a la nariz. Cedric se puso de pie y continuó adentrándose en las profundidades. Tras doblar 2 esquinas más, una niebla gris blanquecina apareció de la nada. Entonces, una figura indistinta apoyada en la raíz de un seto apareció ante la vista de Cedric. Entrecerró los ojos para discernir. Es una persona. Césped. Cedric bajó instantáneamente su centro de gravedad, su varita como una serpiente se fijó en esa dirección, y una esfera de luz blanca salió disparada inmediatamente. Daniel.
Al ver al mago americano inconsciente y desconocido junto al seto, Cedric sintió el impulso instintivo de acercarse, pero al instante siguiente, la razón se impuso a los instintos físicos, entrando en modo de combate casi de inmediato. Su mirada recorrió rápida y meticulosamente todos los lugares donde pudiera esconderse un agresor. Pero, al parecer, no encontró nada. Luego, tras confirmar que el peligro había pasado, Cedric decidió enviar primero a este tipo para evitar que lo devoraran, pasándole caracoles explosivos como aperitivo. Tiró de los fuegos artificiales atados a la cintura de Daniel, un trozo del cual también estaba atado a la suya. Tirar de esto atraería al árbitro. ¿Y dónde estaba el árbitro? Cedric esperó en el sitio durante 2 minutos y medio sin ver ninguna figura, desahogando su frustración por la falta de fiabilidad del nuevo árbitro de Gryffindor, Weasley. Cedric finalmente miró al cielo donde se suponía que una cámara estaba siguiendo y grabando la escena, entonces levantó la cabeza mirando el cielo vacío. Interrogación de cierre. El resplandor del atardecer ardía como una llama, formando un gran interrogación de cierre. ¿No es así? ¿Qué problema era ese? Por alguna razón, Cedric no sintió ninguna emoción inesperada. Después de todo, la desaparición de la cámara era algo que había sucedido innumerables veces en eventos anteriores, incluso Cedric se había acostumbrado un poco a ello. Solo que le causaba un pequeño quebradero de cabeza. ¿Qué debía hacer con ese tipo estadounidense? Ah, aquí estás. De repente, una voz algo desconocida provino de atrás. Cedric giró la cabeza instintivamente y vio a un chico pelirrojo sonriéndole. Otra figura colgaba de su mano. Por el cabello plateado que le caía, Cedric supuso que era Fleur. Weasley, árbitro. Cedric asintió. Vi a este tipo. Parece ser, así que ahora solo quedamos Harry y yo en este laberinto. Preguntó Cedric, dando a entender que Hogwarts casi había conseguido el cáliz de fuego. Casi. Perky asintió y alzó su varita. Un rápido hechizo de armadura de hierro bloqueó el repentino ataque de Cedric. Este giró el cuello. ¿Atacar al árbitro? Cedric, con ese comportamiento te descalificarán. ¿De qué demonios estás hablando? La cámara se ha ido, ¿no te crees que? Cedric escupió al suelo y dijo bruscamente. ¿No crees que actúas bien? Peor que un Niffler, aunque no era apropiado. Perky abrió la boca, queriendo preguntar instintivamente por qué era un Niffler. Sin embargo, el chico que tenía enfrente obviamente no quería darle la oportunidad de hablar. Expelliarmus. El hechizo desarmador atravesó la niebla que impregnaba los setos como un rayo carmesí, pero la onda instantánea del hechizo se extendió suavemente, y Perky, impasible, desvió el hechizo de Cedric. Avada Kedavra. La luz verde, como una serpiente venenosa, atravesó el hechizo rojo y se dirigió hacia Cedric. El chico, instintivamente, se agachó y rodó para esquivarla, mientras seguía blandiendo su varita mágica. El suelo de Perky se volvió tan resbaladizo como un espejo, y comenzó a perder el control y a resbalar. Así, alzó la mano y clavó a Fleur en el suelo a modo de bastón. Interrogación de cierre. Al ver a la chica, que parecía haber enderezado su vida para siempre, las pupilas de Cedric se contrajeron instintivamente. ¿Muerto? ¿Muerto? Oh, maldición de petrificación. Jaja, parece que ustedes dos son bastante cercanos, ¿eh? En ese momento, la voz de Perky dejó de fingir y su boca se torció en un arco casi inhumano. ¿Quién eres exactamente? Cedric jugueteaba con la varita mágica que tenía en la mano, apartando la mirada de Fleur. En ese momento, distraerse significaba buscar la muerte. Protego. Imperio. La pesada armadura de hierro envolvía a Cedric, y al ver que su hechizo de ataque furtivo fallaba, Perky no se molestó. ¿Quién soy no importa, señor Diggory? Su sonrisa se ensanchó, casi partiendo el rostro de un chico de la familia Weasley. Lo importante es que tu papel debería terminar ahora. Antes de que pudiera pronunciar palabra, su brazo ejerció una fuerza repentina, y el cuerpo rígido de Fleur se estrelló contra Cedric como un poste. Cedric solo pudo disipar a la fuerza el hechizo de ataque que se gestaba en su varita y, con un hechizo de levitación, intentó atrapar a la desconocida, cuya vida corría peligro.
pero este era claramente el plan de Perky. Cuando Fleur fue atrapada por el hechizo levitador, su varita apuntó rápidamente como un rayo, y 3 hechizos difindos silenciosos con forma de Mozambique se lanzaron hacia cada espacio que Cedric pudiera esquivar, con ángulos insidiosos y viciosos. Las alarmas internas de Cedric se dispararon, pero su actitud no mostraba señales de pánico. El chico apoyó una mano en el suelo, transformando la tierra en una superficie resbaladiza, se apartó y se agachó, deslizándose por el hueco formado por los hechizos que se entrecruzaban y Fleur, incluso tomándose el tiempo de alterar la trayectoria de Fleur para evitar que su cabeza se estrellara contra las zarzas cercanas. Al instante siguiente, su mano izquierda, que tenía libre, golpeó bruscamente el denso seto que tenía detrás, e innumerables tentáculos venenosos parecieron recibir una orden, extendiendo sus enredaderas y arremetiendo con un giro hacia la ubicación de Perky. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Perky no esperaba un contraataque tan rápido. Ni siquiera había terminado de agitar la varita para lanzar el hechizo difindo cuando el primer tentáculo venenoso se abalanzó sobre su cabeza. El hombre, desprevenido, solo pudo agacharse torpemente y retroceder, lanzando un hechizo de armadura de hierro, pero los sucesivos golpes destrozaron sus defensas casi al instante. Salir. Perky se enfureció un poco, y con su rugido, llamas carmesí que se oscurecieron hasta volverse negras se alzaron, chamuscando los tentáculos venenosos hasta dejarlos ligeramente curvados antes de desaparecer. Sin dudarlo, apuntó su varita de nuevo. Expulso. Con un estruendo ensordecedor, el seto y las vides que se aproximaban fueron hechos pedazos, y Perky esperaba que Cedric también saliera volando en pedazos y desapareciera con ellos. Su deseo se cumplió a medias. Cedric desapareció, pero en su lugar apareció una figura ataviada con una pesada armadura, que portaba al hombro una espada ancha casi tan grande como una placa de puerta. Bajo la atenta mirada de Perky, la armadura se movió, emitiendo un sonido metálico al chocar. Perky recordaba claramente haber visto esto antes. Cedric había invocado esta armadura usando el encantamiento de invocación durante la primera prueba. También recordó haber visto a Cedric, con esa armadura puesta, persiguiendo a un dragón sueco de hocico corto a través de casi la mitad del campo. Hacer clic, Cedric se abrochó la máscara que cubría su rostro, y al instante siguiente, unos profundos patrones mágicos de color azul envolvieron la armadura en un abrir y cerrar de ojos. Sacudió ligeramente la cabeza, como si entrara en calor, y así, el otrora prometedor e inocente estudiante de Hufflepuff se transformó en una bestia con un aire amenazador. ¿Estás listo para bailar? Sin esperar respuesta a Perky, la armadura se desvaneció, provocando que las pupilas del hombre temblaran violentamente como si un terremoto hubiera comenzado. Casi instintivamente, levantó la cabeza, solo para ver la brillante placa de la puerta azul cayendo en picado hacia él. Si lo golpeaba, no quedaría hecho papilla, destrozado por todos lados. Levicortus. La varita de Perky se elevó con fuerza, y tras un destello de hechizo, la armadura permaneció inalterada, salvo por la luz azul que se intensificó. Pero el hombre no depositó sus esperanzas en resolver esta armadura resistente a la llama del dragón con una sola maldición maligna. Su forma se elevó hacia atrás mientras lanzaba el hechizo. Auge, la pesada espada gigante golpeó el suelo, levantando terrones de tierra por los aires. ¡Ja! El hombre oyó una risa ahogada desde dentro de la armadura. Entonces, sin la menor pausa, la armadura, que había tocado el suelo, blandió la espada gigante y cargó de nuevo hacia adelante, acortando rápidamente la distancia con sus pasos ágiles, con la exagerada espada gigante aún colgada al hombro, ligera como una pluma. Desde el combate cuerpo a cuerpo de un caballero medieval, incluso esta aura era totalmente resistente a la magia. Tras presenciar cómo Cedric resistía incluso su maldición asesina, los pensamientos frenéticos de Perky se detuvieron repentinamente. Maldita sea, ¿esto es razonable? Derrotó a los otros 2 campeones en solo 3 minutos, el estadounidense que estaba tirado en el suelo no duró ni un minuto, y ahora me dices que este tipo que tengo delante, que parece que podría blandir esa placa de puerta para matar a un dragón, y esas 2 personas tienen la misma edad, son todos estudiantes sin título universitario.
Maldita sea. ¿Cómo es posible? Cuando intentó por 15ª vez usar magia oscura, pero Cedric lo frustró una vez más destrozando el intento con una placa de puerta, Perky finalmente dejó escapar un rugido de incredulidad. Casi perdió la cabeza y levantó la mano para lanzar otro hechizo, solo para ser lanzado por los aires por una placa de puerta. Uf, por fin lo logré. Cedric parpadeó, con los ojos ocultos en la abertura de la armadura. Este hombre era como una locha escurridiza. Aunque su armadura era muy resistente y sus movimientos no eran lentos, Cedric, en definitiva, no había recibido entrenamiento formal de combate, y la habilidad de Perky en la aparición a corta distancia era ridículamente alta. Al ver la ira y la renuencia en los ojos del hombre, Cedric ni siquiera pensó en tomar aliento. Lo siguió mientras el hombre salía disparado, vaciló un instante y luego dejó caer la placa de la puerta horizontalmente, apuntando con una hoja afilada directamente a la cabeza del anterior. No podía seguir así. Nadie había venido en tanto tiempo. ¿Quién iba a imaginar el caos que reinaba ahora fuera? Pero, por desgracia, Perky parecía conservar algo de fuerza. Su figura se transformó instantáneamente en un rayo de luz que se adentró en el espacio, y al instante siguiente apareció al otro lado del cuerpo de Cedric. La aparición a larga distancia requiere tiempo de carga, y ahora solo podía cubrir distancias cortas. Al instante siguiente, justo cuando la figura de Perky reapareció, el seto a su derecha estalló repentinamente con un estruendo, innumerables ramas carbonizadas y astillas de madera salieron disparadas como balas de cañón, y una figura maltrecha salió corriendo de la brecha en el muro. En su prisa, Harry no pudo ver a dónde iba y se estrelló de lleno contra el riñón de Perky. Interrogación de cierre. Cedric se detuvo bruscamente y miró sorprendido a las dos personas que cayeron y rodaron contra la pared. Perky parecía haber quedado inconsciente por el impacto, y Harry no salió mucho mejor parado. El estado actual del chico era bastante lamentable. Su túnica de mago estaba corroída y llena de innumerables agujeros. Su cabello, ya de por sí desaliñado, lo estaba aún más, con mechones quemados mezclados con sangre y suciedad pegados a su mejilla. Pero no era el momento para que Cedric diera un paso al frente y acabara con Perky, porque esas dos criaturas gigantes ya habían aparecido ante él, pisando los setos carbonizados. La mano de Cedric que sostenía la espada no pudo evitar temblar al contemplar a esos monstruos extraños, casi tan grandes como pequeños camiones. De hecho, ya había luchado contra estas cosas antes, pero al final, él y Harry llegaron a un consenso. Es decir, bajo ninguna circunstancia hay que evitar estas cosas a toda costa. Simplemente no parecen criaturas que pudieran haber sido concebidas por la investigación humana, y Hagrid incluso les puso nombre. Luchar contra los caracoles explosivos. ¿En serio? Cedric sintió que se le helaba la sangre. Los ojos compuestos y saltones de los caracoles explosivos brillaban con un frenesí irracional bajo la tenue luz azul, y sus afiladas pinzas chocaban con un chasquido ensordecedor. Sus colas se agitaban violentamente, y Cedric, casi instintivamente, se lanzó a un lado, y al instante siguiente, una sustancia parecida al magma, como si pudiera destruirlo todo, salpicó el lugar donde acababa de estar. ¡Santo cielo! ¿Qué clase de criatura puede producir magma dentro de su cuerpo? ¿Esto realmente encaja con la teoría de la magia? La copa Fiji de Merlín. Cedric maldijo instintivamente, mientras las pesadas botas blindadas resonaban en el suelo. Sostenía la espada gigante horizontalmente frente a él. El profundo patrón mágico azul de la hoja brillaba con intensidad, aunque aún temblaba ligeramente bajo el campo mágico caótico y frenético que emitían los caracoles explosivos. La confrontación directa definitivamente no fue una decisión acertada. Pero si huyera ahora, esos pocos tipos que yacen detrás de él probablemente se convertirían en el aperitivo de estas cosas. Casi instintivamente, se giró para mirar hacia atrás, pero en ese instante, la escena captada por su visión periférica hizo que a Cedric se le hundiera el corazón. En el suelo, la figura que Harry había lanzado lejos al estrellarse contra su riñón, el hombre disfrazado de Perky abrió los ojos de repente.
El rostro del tercer hijo de la familia Weasley, ahora desfigurado por la locura, primero mostró confusión, luego una profunda ira y un frenesí de engaño. Su mirada se clavó al instante en Harry, que también había caído y aún se encontraba mareado, intentando levantarse cerca de él. La boca de Cedric ni siquiera tuvo tiempo de formar un cuidado completo. Alfarero. La voz de Perky era ronca, pero denotaba un fanatismo como el de un creyente que finalmente hubiera visto una reliquia sagrada, dejando de lado cualquier pretensión de ser Perky. Ignoró por completo a las aterradoras criaturas con las que Cedric lidiaba, así como su propio estado de desorientación tras haber sido noqueado. Sus ojos se fijaron únicamente en el chico de cabello negro, con las gafas rotas y el pelo revuelto. Los movimientos del hombre fueron increíblemente rápidos. Con un ágil giro como el de un leopardo abalanzándose sobre su presa, se lanzó ferozmente hacia Harry. «¡Quítate del camino!». El grito de Cedric finalmente logró atravesar la obstrucción en su garganta, pero, evidentemente, ya era demasiado tarde. La mano fría y poderosa de Perky se posó con precisión sobre el brazo derecho de Harry, que apenas sostenía su cuerpo, cubierto de arañazos y quemaduras. El rostro de Harry se cubrió al instante de desconcierto, y buscó instintivamente su varita mágica, pero en ese momento, la luz azul en los ojos del chico se hizo añicos de repente, y un destello de luz roja cruzó por su mirada. Aunque la luz roja se desvaneció rápidamente, fue suficiente para provocar una pausa momentánea en los movimientos de Harry. «Lo tengo». Al instante siguiente, Perky dejó escapar un aullido frenético al cielo, con el rostro retorcido lleno de una satisfacción patológica y una excitación máxima. Ni siquiera se molestó en mirar a Cedric, que parecía una bestia atrapada, ni a los dos horribles caracoles explosivos. Mientras pronunciaba sus palabras, Barty Crouch Jr. alzó su mano izquierda vacía y su varita mágica apuntó fijamente al cielo. Mors Mordre. Al instante, una luz verde deslumbrante rasgó el cielo nocturno, acompañada de un chillido penetrante, disparada desde la punta de su varita hacia el cielo. Atravesó las capas de setos laberínticos, apuntando directamente al castillo de Hogwarts. Entonces, apenas unos instantes después, un enorme patrón de calavera compuesto de luz verde pura emergió prominentemente sobre el castillo. En la boca del cráneo, una serpiente se retorcía y se enroscaba, siseando como si estuviera viva. En ese momento, el público estalló en un caos sin precedentes de gritos y terror. Vieron todo lo que acababa de suceder, aunque Cedric y los otros tres campeones habían desaparecido de las cámaras, la humillante historia de Harry siendo perseguido por los caracoles explosivos había quedado grabada por completo. Así, en ese instante, el rugido del miedo eclipsó por completo los vítores anteriores, y el pánico se extendió instantáneamente como una plaga. Al contemplar la marca tenebrosa, casi todos sintieron como si una mano invisible les apretara el corazón con fuerza. Los recuerdos de los muertos aparecieron repentinamente y comenzaron a atacarlos. En el laberinto, mientras contemplaba la enorme calavera que colgaba sobre su cabeza, Cedric sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, atravesándole el cráneo. Entonces, Perky reveló una sonrisa cruel y satisfecha de victoria segura en su rostro, apretando su agarre en el brazo de Harry. Simultáneamente, su varita se movió rápidamente a su alrededor, haciendo que el aire se retorciera violentamente como agua, y un humo negro comenzó a extenderse. Este cabrón va a usar la desilusión para escapar. Harry ya sentía el mareo provocado por la violenta atracción del espacio. Luchaba en vano, pues todos sus movimientos parecían ser apresados por una fuerza invisible. Sin embargo, justo cuando Perky estaba a punto de desaparecer con Harry en el aire distorsionado, Cedric ni siquiera tuvo tiempo de considerar los riesgos, ni lo que significaba la marca tenebrosa que se cernía sobre él, ni a dónde pensaba llevar Barty a Harry. Ni siquiera pensó en los dos caracoles explosivos que seguían acercándose.
Su cuerpo actuó más rápido que su cerebro, impulsado por la lealtad a la amistad inherente a la casa Uflepuff. Cedric se lanzó de lado hacia el dúo que desaparecía, agarrando un hilo de fluctuación espacial que flotaba en el aire, y sin dudarlo blandió su varita mágica tras activarse el hechizo de aparición. Algo torpe, el chico, junto con la pesada armadura que llevaba, desapareció. Final del capítulo.